Otsukaresama desu. Hoy voy a hablar sobre el temario de las lecciones que vamos a dar de japonés. Eh, Parto de la idea de primero saber cuánta cantidad de vocabularios hay que saber y más o menos podrías... Aquí represento un diccionario y más o menos los diccionarios de adultos vienen de entre 90,000 hasta 120,000 palabras. Entonces yo soy de la idea que más o menos con 20,000 palabras como mínimo y máximo como 60,000 es suficiente. Esta cantidad de suficiente 60,000 lo saco de que un diccionario de secundaria más o menos rondan en esas cantidades, 60,000, 70,000, 80,000, pero con 60 creo que es más que suficiente para expresarse libremente. Entonces, bueno, digamos que empezamos con 20,000 palabras como un objetivo para comenzar, y de esas 20,000 palabras, ese vocabulario se reparten de la siguiente forma. La parte más importante serían los verbos. Entonces, de estos 20,000, más o menos los verbos representan como un mínimo de 6,000 hasta máximo de 18,000 palabras o verbos. Entonces, lo bueno sería que cada verbo tuviera nada más a un solo verbo, un solo significado, pero hay verbos que tienen varios y hay otros verbos que de plano son los más básicos y que son muy irregulares. Entonces, de estos 6,000 verbos, separé unos 15 que yo considero que en español son los más básicos, empezando por los esenciales, que es el verbo ser, estar, haber y hacer. Estos son muy regulares, tienen muchas formas muchos significados, y en japonés no hay una sola palabra que sirva genérico para decir el verbo ser. Por ejemplo, es dearu, y que ese verbo dearu pueda servir para todos los significados. Entonces, por cada significado de ser, veamos el verbo en japonés que corresponda. Entonces, partimos primero de estos 4 y luego otros 15, por ejemplo, el verbo tener, dar, gustar, volver, querer, poner, dejar, deber, poder, quedar e ir. Estos son verbos que a la vez pueden combinarse con el ser, estar, haber y hacer. Entonces, el primer punto, que son más o menos 6,000 verbos, y de esos separamos estos 15 que vamos a ver cuáles son sus equivalentes en japonés y que tengan vocabulario de esos 6,000 verbos. Entonces, una vez que te sabes como unos 6,000 verbos, la siguiente es cómo conjugarlos. Entonces aquí son del 1 a más o menos 30 lecciones, no son 30 videos, pero por ejemplo en la lección número 17, que voy a agrupar todas las conjugaciones, que sepan que lo voy a distinguir en afirmativo, negativo y en modo pregunta. Luego las conjunciones. Esta es importante también porque con ella vas uniendo las frases. Luego preguntas. Es como dónde, quién, cuándo y ese tipo de las preguntas. Los pronombres. Yo, tú, eso, aquello, algunas personas y todas esas. Los pronombres en japonés, a diferencia de en español, que por ejemplo yo, o en inglés I, nada más hay uno y uno, pero en japonés de la misma, por ejemplo el pronombre yo, se pueden decir como de 11 formas diferentes. Entonces, por eso habría que estudiarlos. Luego, lección 21, terminaciones. A esto me refiero en combinación con las conjugaciones. Al colocarle ciertas terminaciones al verbo, puedes hacer que la matiz, o bueno, la forma en cómo lo expresas, se escuche grosero o femenino o con cariño o
amistoso. Hay varias formas de matizar o darle una característica a la forma en cómo conjugas los verbos. A eso me refiero con terminaciones. Luego, del lección 22, 23, 24 sería como el alfabeto del japonés, que hay 3. Uno se llama hiragana, que es que es para preprimaria y primaria. Katakana, bueno, hiragana es el básico, katakana son para las palabras extranjeras o de plano, si no quieres escribirlo en kanji, lo escribes en katakana. Y luego kanji, que son los caracteres chinos, más o menos un mínimo de 2000 y un máximo de 6000. Ahí, cuando enseñe en la escuela, bueno, a mí me enseñaban por radicales, pero yo a Natsumi se lo voy a enseñar por componentes. Y hice una clasificación original mía y me salieron como 300. Sobre esto, bueno, así es como le voy a enseñar los kanjis. Luego la lección 25 serían los saludos, como buenos días, como buenas noches y hola, ¿qué tal? Cosas así. Luego los adverbios, los adjetivos. También de las 20.000 palabras, por ejemplo, se van 6.000 para verbos y unas como 3.000 para adjetivos, mínimo y al máximo. Luego sustantivos. Aquí lo que hice fue que los clasifiqué, hice unas 20 clasificaciones como a mí se me ocurrieron. Soy de la idea de que tal vez para enseñar el vocabulario sea más fácil agruparlos por ideas afines. Por ejemplo, puro vocabulario de frutas, de verduras, de animales, de plantas, de emociones y puestos de trabajo, puros de puestos de trabajo y así. Entonces, este sería de estas 20.000 palabras, tal vez unas 8.000 van a sustantivos, ¿no? Máximo 24.000. Luego 29, la lección 29 son expresiones. Hasta aquí me había, con 29 era suficiente como lecciones, pero para redondearlo a un número 30, esto lo metí de pilón, sería curiosidades sobre el japonés. Pero más o menos así es como visualizo o como a mí me da a entender aprender el idioma japonés. Podríamos empezar con estos 30 temas, y de esta forma voy a enseñarle japonés a Natsumi y a ustedes. Arigatou gozaimasu.